Buenas noches, mi nombre es Angie Carrillo, estudiante actual de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la carrera de licenciatura en Pedagogía Infantil. En esta presentación les hablaré sobre la historia de la geometría y, y sus demás conceptos. Entonces, empezamos por algo de historia. La geometría surgió del estudio de los primeros matemáticos de la historia sobre problemas como las medidas de un campo o de un objeto. En el antiguo Egipto surgió una geometría observacional o empírica que provenía de la observación de los objetos. Esta geometría primigenia más adelante fue reformulada y elaborada por los griegos y es la geometría que hoy conocemos. En el siglo IV, Pitágoras demostró que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría primitiva se pueden deducir estableciendo un número de axiomas o postulados. Pitágoras elaboró la teoría del famoso teorema de Pitágoras, que afirma que el cuadrado de la hipotenusa, el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, los dos lados menores del triángulo, los que conforman el ángulo recto. Los griegos llamaron al estudio que involucra estos postulados geometría demostrativa, que estudiaba y analizaba polígonos y círculos y de sus correspondientes figuras tridimensionales. Esta geometría fue rigurosamente detallada por el matemático griego Euclides en su libro Los Elementos. El texto de Euclides ha servido como libro de texto básico de geometría hasta casi nuestros días. A principios del siglo XVII en Europa, René Descartes y Pierre Fermat descubrieron la geometría analítica, que relaciona las matemáticas y el álgebra por medio de correspondencias entre puntos dentro de un plano y números. Además, Descartes y Fermat observaron que las ecuaciones algebraicas corresponden con figuras geométricas. Eso puede graficarse como líneas o figuras geométricas. Bueno, entonces a continuación, pues, ¿qué es la geometría? Parte de las matemáticas que estudia la extensión y la forma de medida, las relaciones entre puntos, líneas, ángulos, planos y figuras y la manera como se miden. Su enseñanza. El aprendizaje de la geometría implica el desarrollo de habilidades visuales y de argumentación. Para que el aprendizaje de la geometría no carezca de sentido, es importante que el grupo docente se preocupe por buscar un equilibrio entre la asociación de habilidades de visualización y argumentación, pues ambas habilidades son fundamentales dentro del proceso formativo del individuo. Es decir, no se trata solo de enseñar contenidos como una receta o por cumplir con lo estipulado en el currículo, sino que se pretende que con la enseñanza de la geometría el estudiantado aprenda a pensar lógicamente. En la época de Egipto, que fue donde comenzó la geometría, en una época del año, el río se inundaba y desaparecían los campos de cultivo. Al bajar el río, algunos matemáticos con instrumentos medían y volvían a repartir las tierras. Es por esto que geometría, geo, que es tierra, y metría, que es medición, lo cual significa que es medición de la tierra. Eso significa geometría. Pero la geometría no solo sirve para medir tierras. Los arquitectos que hacían casas y monumentos también la usaban. Los constructores de objetos y muchos oficios y ciencias la utilizaban. Los griegos fundaron escuelas donde se estudiaba y se pensaba cómo eran las cosas. Acá tenemos figuras geométricas. Las figuras geométricas que delimitan superficies planas son el objeto de estudio de la geometría, rama de las matemáticas que se dedica a analizar sus propiedades y medidas de las figuras en el espacio o en el plano. Una figura geométrica es un conjunto no vacío cuyos elementos son puntos. Acá tenemos algunas figuras geométricas más elementales que resultan ser el plano, el punto, la recta.
tenemos el triángulo y el cuadrado, figuras geométricas por excelencia. El triángulo es una de las figuras geométricas conocidas y básicamente se trata de un polígono compuesto por tres lados. Fin de la presentación. Muchísimas gracias y espero que les haya quedado claro.